Hola y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. La verdad es que estoy encantado con el tema de hoy, porque vamos a diseccionar un documento que se llama El primer deber. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, es un texto brutal, muy revelador. Totalmente. Y, a ver, lo que hace que esta misión sea tan fascinante es la mezcla tan improbable de fuentes que tenemos. O sea, vamos a analizar a teólogos, emperadores estoicos, teóricos del management corporativo y hasta entrenadores de fuerza. Madre mía, es que suena locura, ¿verdad? Suena locura, sí, sí, pero el objetivo es destilar cómo a menudo confundimos estar en movimiento con avanzar realmente y ver qué es lo que de verdad perdura con el tiempo. Exacto, porque el reto hoy en día, para cualquiera que busque aprender algo, ya no es encontrar más información, no, es la sobrecarga. Ya, la famosa infoxicación. Eso es, esa sensación constante de no llegar a todo. Y nuestra respuesta por defecto suele ser, pues, movernos más rápido, correr más fuerte en la cinta. Claro, creemos que hacer 50 cosas a la vez es avanzar, pero para entender cómo ser algo que de verdad perdure, primero hay que entender qué estamos haciendo mal con nuestra atención, porque todo empieza en la presencia. Totalmente de acuerdo. Y aquí el texto introduce al teólogo Paul Tillich. Él tiene una frase que, confieso, me generó mucha fricción al principio. A ver, cuenta. Pues él dice, el primer deber del amor es escuchar. Uf, qué potente. Sí, suena poético, pero siendo realistas, o sea, en un entorno corporativo o en una casa con niños donde hay incendios que apagar a diario, pues simplemente escuchar parece pasivo, ¿no? Casi negligente. Claro, parece que no estás haciendo nada. Exacto. Entonces, ¿cómo se sostiene eso en el mundo real? Pues se sostiene porque Tillich redefine la acción. En un mundo que está tan obsesionado con actuar rápido, prestar atención genuina es una postura moral casi radical. Ya. O sea, no dice que tu primer deber sea resolver el problema al instante. Es escuchar. Porque si no prestas atención, la solución que des seguramente será equivocada o súper superficial. Fíjate, eso le da un peso enorme a las pequeñas cosas. De hecho, me recuerda a una anécdota bastante desoladora que sale en los apuntes sobre Angela Merkel cuando era niña. Ah, sí, la historia de su padre. Esa es. Su padre era un pastor en Alemania, un hombre con una agenda, bueno, brutal, súper ocupado. Claro, apagando incendios todo el día. Literal. Y a menudo le decía a su hija, espérame en esta esquina que vuelvo enseguida. Y la dejaba allí horas. Madre mía, horas. Sí, sí, pero ojo, el texto aclara que no era crueldad, no era malicia. No, no, para nada. Era esa ceguera de la urgencia de la que hablábamos. Exacto. O sea, el hombre no estaba prestando atención a la promesa que le había hecho a su hija. Y claro, la confianza se rompe. Se hace pedazos. Porque la confianza, una vez que se fractura por estas pequeñas ausencias, requiere una excavación profundísima para volver a construirse. Totalmente. Es que la incapacidad de escuchar rompe la base de cualquier relación, y esa misma prisa crónica, esa falta de presencia, es lo que nos lleva a otro de los grandes temas de hoy. El espejismo del movimiento. Exacto. El texto trae un relato zen que lo clava. Resulta que un maestro les dice a sus discípulos que la sabiduría se demuestra en la acción, y los discípulos pues entran en pánico. Claro, a querer demostrar lo que valen. Sí, sí, se ponen a limpiar, a correr de un lado a otro, a organizar cosas de forma frenética, y el maestro los mira, se ríe y dice una frase lapidaria. Dice, eso no es acción, es movimiento. Uf, qué bofetada de realidad. Vale, vamos a desgranar esto porque creo que es el error más común que cometemos hoy en día. Sin duda. A ver, propongo una analogía moderna. Imagina que tienes 50 pestañas abiertas en el navegador del ordenador. Madre mía, mi día a día. El de muchos, sí. Y saltas del correo a un Excel, luego a un chat, luego lees medio artículo, y toda esa fricción constante te genera un pico de dopamina. Claro, tu cerebro dice, oye, qué productivo soy, qué duro estoy trabajando. Eso es, te sientes súper productivo. Eso es movimiento. Pero llega la tarde y resulta que, oye, el informe importante sigue en blanco. No has creado nada de valor. Absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo medimos realmente si estamos actuando o si solo estamos corriendo como un hámster en la rueda? Pues aquí es donde entra la filosofía estoica. Musonius Rufus, fíjate, allá por el siglo I,
¡Qué barbaridad! Sí, sí. Él usaba un filtro implacable. Decía que si logras algo noble con mucho esfuerzo y dolor, el cansancio físico pasa rápido, pero el bien se queda. Claro. Y por el contrario, si haces algo vergonzoso, solo por un placer inmediato, el placer se esfuma en segundos, pero la vergüenza se queda contigo. O sea, el tiempo actúa como un juez. El trabajo y el placer pasan, pero el bien y la vergüenza quedan. Exacto. Y el teórico actual, Simon Sinek, añade otra capa a esto. Él dice que la diferencia real entre movimiento y acción es la dirección. La dirección, vale. Que trabajar, una lista de tareas, unos objetivos numéricos, puro movimiento. Pero un liderazgo excelente te da algo hacia lo que trabajar. Un horizonte. Eso es. La acción de verdad tiene un vector, un propósito, a largo plazo. Pues esa idea de tener un vector, de pensar a largo plazo, nos lleva directos a la siguiente sección. Porque si aplicamos esto a sistemas enormes, como una empresa o el propio cuerpo humano, la cosa cambia mucho. Cambia radicalmente, sí. Y aquí pasamos del estoicismo a la gestión empresarial con Peter Drucker, que es fascinante porque él decía que el propósito de una empresa no es dar beneficios el próximo trimestre. Que es lo que nos venden siempre, ¿no? Claro. Él decía que el objetivo es maximizar su capacidad de generar riqueza a largo plazo. Y para entender esto bien, el texto contrasta dos modelos. Drucker analizaba el modelo de Estados Unidos de la época, liderado por Ralph Kordiner, que intentaba equilibrar intereses. Sí, como hacer malabares. Tal cual, como si la empresa fuera una tarta finita. Si le doy más a los accionistas hoy, tengo que recortar en formación para mis empleados. Es pura extracción a corto plazo. O sea, puro movimiento trimestral que destruye la acción a futuro. Exacto. Pero Drucker miraba maravillado a Alemania y Japón. Esos modelos no hacían malabares. Su objetivo era mejorar el motor subyacente de la empresa. Invertir en la capacidad. Eso es. Asumían costes a corto plazo invirtiendo en innovación y en su gente. Costes que a Wall Street le horrorizarían, claro. Pero así construían una capacidad brutal que perduraba en el tiempo. Lo que a mí de verdad me rompió los esquemas de esta parte es cómo esto conecta con nuestro propio cuerpo. O sea, el experto en fuerza, Dan John, aplica estas mismas reglas al fitness. Es que es el mismo principio termodinámico. Total. Dan John dice que el cuerpo es una sola pieza magnífica y que bajo estrés cualquier entrenamiento extremo funciona, pero solo unas 6 semanas. Claro, luego te estrellas. Exacto. El tiempo magnificará todas tus deficiencias. Y entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, voy a ser de abogado del diablo un momento. Venga, dale. ¿No es casi imposible pedirle a una empresa moderna con inversores respirándole en la nuca que ignore los beneficios a corto plazo? Es como una de esas dietas extremas. A ver, explícate. Pues alguien hace una dieta loca y pierde 10 kilos en un mes. Hay un beneficio a corto plazo clarísimo. Te ves bien en el espejo. Pero si para lograrlo has destrozado tu metabolismo, tu movilidad y tu recuperación muscular, El rebote va a ser de campeonato. claro, el sistema colapsa, el tiempo te pasa factura. Entonces, no es exigir demasiada paciencia hoy en día. Lo fascinante aquí es que Drucker no lo veía como paciencia abstracta, sino como salud. Él pedía una mirada casi médica a las empresas. Médica. Sí, auditar si ese intercambio entre beneficios a corto plazo y el desarrollo a largo plazo era realmente saludable. Porque tanto un cuerpo como una empresa te castigan si confundes moverte rápido hoy con construir músculo para mañana. O sea, quemar la infraestructura de mañana para calentar la casa hoy. Exactamente. Te lleva a la irrelevancia. Pues hablando de infraestructura, esto nos lleva a una pregunta un poco espinosa. Si el objetivo es construir capacidad a largo plazo, oye, ¿quién aporta el trabajo para construirla? Ese es el tema. Y aquí tenemos que ser súper escrupulosos y neutrales. Vamos a dejar claro que solo estamos analizando lo que dicen los textos, sin tomar partido político de ningún tipo. Totalmente. Solo exponemos la visión de los autores. Bien, pues el texto rescata una cita del calendario de sabiduría de León Tolstoy. Él decía que la riqueza es literalmente la concentración del trabajo humano y que los ricos se perciben como benefactores, pero en realidad son alimentados por el trabajo de los pobres. Claro, él veía las dinámicas de poder laboral como una transferencia de energía muy asimétrica. Y para ilustrarlo, el texto menciona una cita del Talmud que cita el propio Tolstoy, que es demoledora. Sí, la de la piedra y la olla. Esa dice,
Si una piedra cae sobre una olla, pobre de la olla. Y si una olla cae sobre una piedra, pobre de la olla. O sea, da igual quién inicie el choque, el frágil siempre pierde. Exacto. El más débil sufre el impacto, independientemente de las intenciones. Es una imagen un poco fatalista, ¿no? Como si fuera una ley natural inamovible. Pero frente a eso, emerge Nelson Mandela en los textos. Con una visión mucho más esperanzadora. Totalmente. Mandela decía que la pobreza es provocada por el hombre y que, por tanto, se puede revertir. Y su palanca principal para revertirla era la educación. Porque entendía muy bien cómo funciona el conocimiento. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Fíjate, si yo te doy un saco de trigo, pues yo tengo un saco menos. Es suma cero. Claro, es materia física. Pero la educación, la información, rompe ese ciclo. Es la única forma de capital que yo puedo dar a 1000 personas sin que mi reserva disminuya ni un miligramo. Es que si conectamos esto con el panorama general, el conocimiento es esa capacidad de generar riqueza de la que hablaba Drucker, pero llevada al nivel humano. Es multiplicadora. Multiplicadora, exacto. Y el texto lo apoya con el libro de los Proverbios, el 9:9, creo, Sí. que dice, instruye al sabio y será aún más sabio. O sea, la sabiduría es un recurso totalmente renovable. Al enseñar, no rompes ninguna olla. Estás creando cerámica nueva. Qué buena metáfora. Pero, claro, al procesar todo esto, lo de actuar en vez de movernos, lo de pensar a décadas vista, lo de educar, ¿Resulta abrumador? súper abrumador. O sea, uno se paraliza por el análisis. ¿Cómo empezamos a construir todo esto sin agobiarnos? Pues aquí el texto nos regala un proverbio anónimo que es bellísimo. Dice, empieza a tejer y Dios te dará el hilo. ¡Wow! Empieza a tejer y Dios te dará el hilo. Es como ir al revés de lo que nos dice la lógica. Totalmente. Porque combate esa parálisis por análisis. Solemos creer que necesitamos tener todo el material, todo el plan perfecto antes de dar el primer paso. Ya, el perfeccionismo tóxico. Eso es. Y este proverbio dice que no, que el hilo aparece como consecuencia de la fricción de empezar a tejer. Fíjate, y varias voces lo respaldan. El texto cita a la escritora May Sarton, que decía que hay que dejar de contenerse por miedo a un lector imaginario. Ese crítico que llevamos dentro y que nos paraliza. Exacto. O Robert Allen, que decía que no hay fracaso, solo retroalimentación. E incluso Tony Dungy, el entrenador, decía que cada oportunidad importa, da igual el tamaño. Todo suma. Sí, y se alinea mucho con el consejo médico de William Osler. Él recetaba vivir en compartimentos estancos. ¡Qué buen concepto! Compartimentos estancos. Sí, centrarse solo en el hoy. Pero, a ver, me surge una duda genuina. Se nos pide empezar ya, entrar en acción en nuestro compartimento estanco, pero por otro lado todas las fuentes nos exigen pensar a largo plazo, tener paciencia. Parecen cosas contrarias. Claro, ¿cómo conciliamos el empezar a tejer a ciegas hoy con tener esa paciencia monumental? Pues esto plantea una pregunta importante, y se resuelve entendiendo nuestra propia ceguera. El texto introduce al músico Peter Breinholt, que describe nuestra ceguera temporal de una forma preciosa. ¿Qué dice? Él reflexiona y dice, ahora este es el mejor de mis días, pero aún no lo sé realmente. Uf, qué cierto. Es que somos incapaces de ver que estamos en la época dorada hasta que ya es pasado. Solo valoramos la salud cuando estamos enfermos, ¿no? Totalmente. Entonces, si entendemos esto, la paciencia cambia de significado. No es sentarse pasivamente a esperar a que pase el tiempo o a que lleguen los resultados. Ya. La paciencia, según los textos, es mantener una buena actitud y estar plenamente presentes mientras esperamos. Es negarse a estar ausente en el momento presente. O sea, tejer en tu compartimento estanco de hoy con buena actitud. Eso es. Pues fíjate, si recapitulamos y trazamos una línea por toda esta exploración, es magistral ver lo que tienen en común un teólogo, un filósofo estoico, un gurú de empresas y un entrenador de pesas. Son mundos opuestos. Opuestos. Pero todos saben perfectamente qué es lo que pasa y qué es lo que permanece. Exacto. El trabajo agotador sin rumbo pasa. Las 50 pestañas del navegador pasan. El placer inmediato, el movimiento frenético, pasa. Y la vergüenza queda. Y la vergüenza queda. Pero lo que verdaderamente permanece es
la capacidad a largo plazo que construimos, la confianza de esa niña esperando a su padre, la sabiduría que transmitimos. Y para quienes nos escuchan, creo que el mensaje clave es que todo este viaje, desde la salud física hasta la economía de una empresa, empieza con un solo acto: Escuchar. escuchar, estar genuinamente presentes ante lo que tenemos delante. Sin esa presencia incondicional, solo estamos haciendo ruido. Agitándonos en el vacío. Eso es. Pues para cerrar, quiero dejar una reflexión final basada en todo esto que creo que nos va a dejar pensando a todos. A ver. Sí, como decía Dan John, el tiempo magnifica todo lo que descuidamos. Y si padecemos esa ceguera temporal que no nos deja ver que hoy es el mejor de nuestros días, cabe preguntarse una cosa. ¿Qué pequeña voz o señal estamos fracasando en escuchar hoy en medio de todo nuestro movimiento? Que el tiempo terminará magnificando mañana. ¡Wow! Es una pregunta que no te deja indiferente, desde luego. Para darle un par de vueltas, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración a fondo. Esperamos que os haya aportado valor. Un saludo y hasta la próxima.